Sí, algunos ya han estado. Kendry Páez todavía no se ha sumado, pero porque estaba jugando para la división mayor de Independiente del Valle. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos y sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol y sudamericano, americano de todo el continente. Estamos nuevamente en un gran video y como ustedes verán, remera ecuatoriana, remera suplente, ¿sí? Alternativa con la 7 de Pervis Estupiñán. Hoy vamos a estar hablando nuevamente de Ecuador, pero no de la tri, de la mini tri. Sí, vamos a estar hablando de la lista de convocados, vamos a estar analizando y opinando la lista de convocados del seleccionado sub-17 de Ecuador y de cómo creemos que está conformado, cómo creemos que le puede llegar a ir. No es una predicción, eso irá pronto, pero vamos a estar hablando de la lista de convocados que va a tener como protagonistas a estos jugadores y a este cuerpo técnico en el sudamericano sub-17 de Ecuador, anfitriones. Así que veremos qué pasa, veremos qué sucede y además de ello también para ver si pueden llegar a clasificar, ¿no?, en este sudamericano a lo que va a ser el Mundial de Perú de este mismo año, más a fines, noviembre, diciembre, en esos meses se va a estar disputando el Mundial. Pero bueno, vamos a estar analizando nombres, vamos a estar analizando también un poco la calidad de estos jugadores. Pero en fin, antes de arrancar, sí, necesitamos que ustedes, que nos apoyan todo el tiempo, se suscriban acá abajo con el botón rojo. También pueden activar la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y mucho, pero mucho más importante, que se suscriban en nuestro canal nuevo. ¿Sí? Acá abajo les vamos a dejar el link. Es tan simple como ir a hacer clic, suscribirse y ya está. No les cuesta nada. Tiene que haber la misma cantidad de gente que está mirando este video, tiene que estar ahí también suscrita. Cópense que no se van a arrepentir. Ahora sí, dicho todo esto, vayamos con todo a hablar de la lista de convocados de la mini tri, sí, de la selección de Ecuador sub-17 al sudamericano sub-17. Bien, aquí tenemos la planilla, ¿no? Como ustedes verán, abajo figura que es el grupo A. Ecuador claramente es el anfitrión, entonces está en el grupo A. Era el líder, era el que no salía sorteado junto a Argentina, que era el campeón del último sudamericano y que va a estar enfrentándose. Bastante chiva la tiene Ecuador, vamos a ser sinceros. Brasil, Colombia, Uruguay y Chile. Todo eso en un rango de, van a estar teniendo 2 días de diferencia. A veces, bueno, vemos del 1 al 5 tenemos 4 y después hay otro de 2. Va a estar medio sorteada la cantidad de días, pero la tiene difícil. Creo que es el grupo más áspero, más luchado va a ser este. Veremos después si me equivoco o no. Eso lo haremos en otra predicción y ya lo habremos hecho también. Pero necesitamos hablar del equipo de Diego Martínez, sí, el entrenador del sub-17 de Ecuador. ¿Qué pasa con esta lista? ¿Arrancamos? Por los arqueros. A ver, la intención no va a ser tanto hablar de los jugadores porque tanto no los conocemos. Todavía la mayoría está en niveles juveniles y es difícil tener una gran idea de cómo se desenvuelven. Lo vamos a ver en el sudamericano sin duda alguna. Primero tenemos a los arqueros, Cristian Lor, Ariel Bao y Jesús Méndez. Los tres. Vamos a estar viendo esto. 3 arqueros tienen por ahora la oportunidad de estar, la estructura está, creo que está bastante simple y bastante claro. 3 no más que eso, está perfecto. Y como ustedes ya lo habrán visto, ya hay un jugador de Independiente del Valle. O sea, ya marcando de entrada en los arqueros. Después veremos qué posición ocupa, ¿no? Si es titular, suplente, eso lo veremos más adelante. Pero tiene 3 arqueros. Está bien Diego Martínez, acá creo que no pifia, está perfecto. 3 y está más que bien. Después tiene defensas. Los defensas son 8. Hay 2 líneas de 4. O sea, después veremos si se para con 3 o con 4 o con 5 quizá también. Pero hay dos líneas de 4. O sea, tenés 2 equipos en cuanto a defensa. Y aquí tenemos Jair Colaguazo, Ibis Davis, Jesús Polo, Elkin Ruiz, Halinston Angulo, Jackson Plaza, Germán Quiñones y Steven Eras. Que ya varios los hemos escuchado, a ustedes les sonará familiar si vieron nuestros videos, que ya han jugado en estos partidos amistosos que ha tenido. Algunos de ellos han estado y han jugado estos amistosos que ha tenido el sub-17 frente a Brasil, frente a Perú, la Universidad Católica de Ecuador. Y como ya verán nuevamente, hay una base de Independiente del Valle. Aquí contamos con tan solo una defensa de esas 2 que podemos formar es de Independiente del Valle.
es así, es la realidad. Ecuador se basa en eso, ¿no? La base principal está en Independiente del Valle. Más allá de también tener bastante renombre de Liga de Quito hasta ahora. Tenemos un arquero, tenemos otros 3 defensores, o sea, podríamos también armar una línea de 3. Así que no está tan mal, pero es lo que estamos viendo, ¿no? A nivel juvenil y la estructura, ¿no? Que le está dando Diego Martínez y que pretende la selección de Ecuador, ¿no? Desde su cabecilla, la federación entera. Por otro lado pasamos a los volantes y acá se torna interesante. Porque también, en este caso tenemos 7 volantes, no 8, 7 nada más. Tenemos a Jairo Reyes, a Kenny Arroyo, Jeremy de Jesús, Kendry Páez, Rooney Troya, Juan Rodríguez y David Gobea. Sí, algunos ya han estado, Kendry Páez todavía no se ha sumado, pero porque estaba jugando para la división mayor de Independiente del Valle. Ha jugado varios partidos, de hecho ha debutado con gol, ha jugado también frente a Barcelona el último partido hace muy poquitas horas. Y nuevamente, Kendry Páez no estaba en estos amistosos que ha tenido hasta ahora Ecuador, que quizás no le ha ido de la mejor manera porque no lograba conseguir el triunfo, más allá de no perder salvo el último partido con Perú. Pero se le suma un importante jugador clave, como ustedes ya saben, uno de los jugadores que va a dar que hablar en este Sudamericano Sub-17, porque ya juega en la primera división de Independiente del Valle, porque tiene mucho interés de los equipos europeos, es uno de los que más se conoce porque ya se ha hecho ver. Ya hay muchas imágenes sobre él y probablemente el resto de los equipos sepa que es un rival a tener en cuenta y que va a ser duro de poder parar. Y una vez más, volvemos a tener por lo menos 4 jugadores. Sí, otra línea de 4 podemos armar de jugadores de Independiente del Valle. Es increíble, pero es así. Sigue habiendo 4, o sea, ya sabemos que hay 4 en defensa, 4 también volantes. Increíble, pero cierto, o sea, es real y se sabe que la estructura de Ecuador está basada en Independiente del Valle, que es uno de sus modelos ejemplares y a seguir por varios clubes de Ecuador, pero que se está tratando de convivir y de relacionar porque realmente ha dado frutos y quieren que sean cada vez más. Entonces, es para que se entienda, ¿no? Para aquel que no está familiarizado con Ecuador o que no entienda cómo viene la mano y por qué tantos jugadores. No es simplemente porque haya un tongo, porque haya arreglo. No. Realmente da frutos. Y por último, tenemos que hablar de los delanteros. Delanteros nada más tenemos 5. 5 delanteros. ¿Podrían haber sido más? Sí, podrían haber sido menos también, porque de hecho la trila mayor casi siempre lleva 3 o 4, pero también 5 delanteros. Después veremos con cuánto juega Ecuador, ¿no? Si con 3, con 2, mismo con 1 también, eso se verá. Pero aquí sí, es la única línea donde Independiente del Valle quizás tiene menos cantidad, o por lo menos no es mayoría, uno solo. Porque tenemos a Michael Bermúdez, Allen Obando, Isaac Sánchez, John Acurio y por último Santiago Sánchez, el representante de Independiente del Valle en la línea de los delanteros. También, o sea, podríamos decir que es raro que no tenga supremacía acá. Pero bueno, aquí tenemos 2 jugadores de Barcelona, lo cual también implica un cierto peso. Lo prolijo también es que Liga de Quito tiene por lo menos un jugador mínimamente por línea también, otro de los equipos que se va destacando y que también pretende seguir la misma línea que tiene Independiente del Valle y que pretende la selección ecuatoriana, la federación. Y ya les digo, haciendo un repaso por todo esto, yo creo que los números en cuanto a cantidad de defensores, delanteros, volantes está bien en Ecuador. Porque no podemos hablar tanto de los jugadores, salvo de Kendry Páez, que realmente es un fenómeno, ya juega en la primera división de Ecuador. Y entonces también tenemos que hablar de que por un jugador, Independiente del Valle no tiene un equipo entero para poder disputar solo con sus jugadores el Sub-17. O sea, por un jugador, por un delantero, sí, o mismo un volante más o un defensor más, tiene un arquero, tiene 4 defensores, Independiente del Valle, tiene 4 volantes y un delantero. Por un jugador, o sea, no llega a completar un equipo pura y exclusivamente de Independiente del Valle. Pero para que se entienda cómo va el modelo y en qué se basa Ecuador y qué es lo que quiere. Se basa en eso, ¿no? El modelo que ha sacado Independiente del Valle, basarse también en la federación, en la selección, y le está yendo bastante bien, porque también hay muchos jugadores en la selección mayor que también son de Independiente del Valle, que fueron al Mundial, que están convocados en amistosos, que han estado en las eliminatorias, y para que se entienda, ¿no? No es un arreglo, no es un tongo, no es que nada. Realmente se quieren relacionar y también otros equipos están siguiendo esa línea para que cada vez Ecuador sea más fuerte y que pueda tener también varios lugares de los cuales
poder tener jugadores y poder llevarlos a la selección, como lo está haciendo también, como verán, que también tiene gran cantidad de jugadores, Liga de Quito, como también se quiere aproximar Barcelona, pero bueno, todos quieren ir llevándolo a eso. La verdad que es una convocatoria que promete, porque ya sabemos cómo es Independiente del Valle desde sus selecciones juveniles, desde sus equipos, y tienen a Kendry Páez, que si no es el mejor, uno de los mejores, claramente, uno de los mejores jugadores de este Sudamericano Sub-17. Después veremos cómo se desenvuelve el equipo de Ecuador, que no ha tenido tan buen resultado en lo que han sido los amistosos previos del Sudamericano, pero bueno, también obviamente vamos a seguir hablando de ellos y los seguiremos de cerca en este Sudamericano y obviamente con los partidos de frente para poder analizar al equipo. Así que hasta aquí hemos llegado, gente. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más, obviamente se suscriben. Activan también la campanita, pero se suscriben acá abajo con el botón rojo. Sí, dejen ese enorme like. Si les gustó mi opinión, mi análisis, dejen ese enorme like. También comenten qué les parece a ustedes. Si conocen más en demasía a los jugadores, también pueden decirme. Este jugador creo que también va a ser clave, va a ser un gran jugador para tener en cuenta en este Sudamericano, además de Kendry Páez. Este también me gusta, lo he visto. Todo, obviamente todo lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo, muy importante. Además dejen cuál otra selección querrían que reaccionemos, que analicemos, que opinemos sobre su convocatoria. La próxima, quién quieren que sea, acá abajo lo pueden dejar en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.